www.cadero.com.ar, la plataforma de Radio Nacional, www.radiotelevisión.ar, o por tu plataforma favorita. Este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online. Social Media Lab presenta cada semana los resultados que obtienen nuestros científicos al analizar las nuevas tendencias del marketing en redes sociales. Con la conducción de María Laura Russo y la participación de expertos, quienes presentarán diversas herramientas digitales. Todos los miércoles a las 14 por Radio Trend Topic. Manténete al día en el mundo de las redes sociales. Buenas, ¿cómo les va? Buen miércoles, estamos en nuestro programa número 18, por acá transmitiendo mientras esperamos que nos censen. Aprovechamos a seguir hablando sobre marketing digital y redes sociales. Claramente, este programa Social Media Lab es la clave para que tu estrategia de marketing digital levante vuelo, consigas clientes, atraigas más seguidores en las redes sociales. Te recuerdo nuestras líneas de contacto. Radio, WhatsApp, tenemos el 11 26 42 20 42. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, @Radio Trend Topic, escucharnos a través de la web o de la app. Y acá estamos, con varias consultas. La semana pasada estuvimos hablando de contenido, creadores de contenidos, estuvimos respondiendo preguntas por redes sociales y hubo un tema bastante recurrente al que decidimos dedicarle el programa de hoy. Y tiene que ver con un tipo específico de contenido. Si te lo perdiste el programa o cualquiera de los anteriores, acuérdense, ¿no? Que están disponibles en nuestro blog, en las redes sociales de Mixel Comunicación y Marketing. Nos encuentran en YouTube, Spotify, Google Podcast y cualquier otra plataforma. Y lo mejor es que nos pueden escuchar hoy, por ejemplo, mientras se dedican a esperar a los censistas. Así que no hay excusas para no estar al día con las tendencias en marketing en redes sociales. Y el tema de hoy, el tema del día, tiene que ver con contenidos de streaming y con un contenido muy específico que viene ganando territorio y hay que empezar a prestarle atención, que es el podcast. El consumo de contenidos on demand claramente aumentó considerablemente del 2020 a esta parte, pero ahora que volvimos a la presencialidad, las plataformas de streaming siguen siendo muy utilizadas. Esto nos lleva a pensar claramente que el contenido online se convirtió en el favorito del público, ya sea por video o por podcast que se consumen masivamente. Claramente, desde hace un tiempo a esta parte, estos tipos de contenido también pasan por el filtro de diferentes modas. ¿Qué es un podcast? Para los que les suena la palabra pero no saben bien de qué se trata, el podcast es un contenido de audio que se difunde por internet, que puede escucharse o en un teléfono móvil o en cualquier dispositivo, una tablet, una computadora, y en cualquier momento y en cualquier lugar. Es como un programa de radio hecho a medida. Generalmente está hecho por una persona, está destinado a una audiencia específica y trata temas específicos. ¿Es fácil o difícil hacer un podcast? Es relativamente fácil, pero para que salga bien, claramente, hay que organizarse y hay que tener en cuenta unos cuantos pasos.
Igual que en el marketing digital, el podcast se transforma en otra herramienta de marketing digital para trabajar e incluir en la estrategia. Claramente, si yo estoy pensando en armar este tipo de contenido, lo primero que tengo que hacer es sentarme a planificar, dedicarle tiempo a pensar cuál va a ser el contenido central, cómo voy a ir armando cada uno de estos episodios, cómo voy a ir comunicando esta información en mis plataformas, en mi página web, en mis redes sociales. Y después, ¿dónde voy a subir el material para amplificar la llegada de este podcast? Así que, punto número 1, primero y principal, sentarnos a planificar. No es cuestión de sentarnos a grabar y listo. Como cualquier otro medio, la clave está en identificar a quién va a estar dirigido este podcast, cuál va a ser nuestro público. Esto va a determinar el tipo de vocabulario que vamos a utilizar, si se puede ser más o menos formal, qué recursos tengo que contemplar, si puedo ser más amigable o necesito ser más técnico al momento de desarrollar los temas. La variedad de temas claramente es infinita, pero algunas encuestas realizadas en Argentina aseguran que los podcasts que tienen que ver con cine, con series, con sociedad y cultura, con economía y política y con historia y música son los más populares entre los consumidos. Y entonces, nuestro programa de hoy va a tener que ver con cuáles son estas tendencias de podcast. Específicamente, vamos a desarrollar las que están en proceso para este 2022 y vamos a hablar con una súper especialista sobre este tema para que nos cuente qué tipos de podcast hay, cuáles puedo trabajar para mis proyectos y muchas cosas más. Así que el programón del día de hoy no se lo pueden perder. Si pensamos en algunas de las tantas tendencias de podcast que están dando vuelta, creo que un punto muy importante es pensar esto de la exclusividad en una plataforma. Actualmente, lo habitual es grabar el programa y compartirlo en diferentes plataformas especializadas. Por ejemplo, en Google Podcast, en Spotify y también a lo mejor replicarlo en YouTube. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo claramente de conseguir mayor difusión. Pero me parece que este año está haciendo que esta estrategia cambie, así que a prestar atención en las novedades que vienen incorporando las distintas plataformas. Claramente, la audiencia aceptó muy bien el tema de pago por suscripción. Lo vemos en plataformas de streaming de video como Netflix, Amazon, Disney, en donde la gente paga por un servicio y por consumir algo exclusivo. Esto puede ser una alternativa para que los podcasters se diferencien y ofrezcan un contenido exclusivo en una plataforma. Esto también de generar exclusividad al estilo de club privado puede ser algo muy tentador para nuestro público objetivo, así que deberíamos evaluarlo. Al igual que Netflix, HBO tienen contenido en tendencia, los programas que escuchamos por streaming en las distintas plataformas, también deberíamos ir viendo cuáles son estos contenidos que más se consumen. ¿Para qué? Para adaptarnos a la plataforma y dar lugar a oyentes más fieles. Otro tema muy interesante para ver es
cómo pensar este contenido, cómo combinarlo, hacer referencia a otras plataformas, realizar alianzas o entrevistas a personajes reconocidos, a influencers, a personas que sean de autoridad en el tema que yo quiero desarrollar. Esto también nos puede nutrir nuestro podcast. Y la idea es ir combinando estos distintos formatos para estar presente en la mente de nuestros consumidores. Yo podría tener un podcast específico de mi marca para mis clientes. También podría ser una herramienta a desarrollar. Y parece difícil, pero si vemos las estadísticas, vemos que el aumento del consumo de podcast viene en crecimiento. Todo lo que tenga que ver con consumo de audio viene creciendo. Y tuvimos nuestro programa especial para hablar de audio. Lo importante es que este contenido tiene que ser de máxima calidad. ¿Para qué? Para que los oyentes se interesen por el contenido, le debo dar contenido de mucha calidad, que después podríamos ampliarlos con un detrás de escena, un contenido gratuito como adelanto al contenido para suscripción, un producto o servicio parecido a las que son las suscripciones de los periódicos digitales, por ejemplo. Así que, a pensarlo. Pero para esto también es importante que los contenidos sean específicos y estén muy bien gestionados y que sean de alta calidad. La audiencia escucha a aquellos que les muestran plataformas y contenidos interesantes. Entonces las marcas cada vez están utilizando este recurso para difundir su imagen, sus valores. Ponen cada vez más al frente a influencers principalmente o personajes populares para ir desarrollando estos contenidos. Entonces es muy importante que cuidemos hasta el último detalle. En esta planificación debemos ver bien el guión y elaborarlos con expertos en la materia. Si no tenemos personal para esto, claramente nos pueden escribir y los contactamos con un super equipo que los va a ayudar a planificar este podcast. Podcasts que tienen diversidad de tamaño también. Hay algunos que son perlitas de 15, 20 minutos, de media hora, de una hora. Esto también se establece en el guión. Y por supuesto, la inversión hay que tener en cuenta al momento de desarrollar estos contenidos. Las marcas quieren dejar la creación de los programas en manos de profesionales, claramente, y están dispuestas a invertir en esto. Así que, si a vos te interesa este canal, claramente empezá a capacitarte, a profesionalizarte y a prepararte para poder trabajar con marcas en este tipo de formato. Las marcas son conscientes de que este tipo de contenido tiene mucha difusión y es escuchado por un público muy segmentado. Por eso apuestan a esta herramienta. ¿Y qué les parece si uno de nuestros especialistas nos sintetiza cuáles son las 7 principales tendencias para este 2022? Estás empezando tu podcast, tienes que saber cuál es el panorama, qué es lo que se viene, a qué te estás metiendo, a qué te estás enfrentando. Y si ya tienes tu podcast desde hace años, es importante que sepas si tienes que ajustar algunas cosas, en qué más te tienes que enfocar, qué es lo que se viene para poder seguir mejorando tu podcast y poder tener éxito, que creo que es lo que todos queremos con nuestro podcast. Así que eso es lo que vamos a ver hoy día. Hoy día les traigo 7 tendencias en el mundo del podcasting. Bueno amigos, vamos al rollo, vamos a ver cuáles son las tendencias del podcasting. Punto número 1, contenido original y exclusivo.
Esto lo he puesto en uno solo porque no necesariamente son lo mismo. No es lo mismo el contenido original que el contenido exclusivo. Les voy a pasar a explicar rápidamente qué significa cada uno. Contenido original es que las grandes plataformas o grandes productoras empiezan a generar su propio contenido a gran escala, pero es propio. Es como más o menos lo que hacía Netflix, ¿no? Netflix antes solamente distribuía sus propias películas, pero ahora ya saca sus propias películas y sus propias series. Exactamente lo mismo. Plataformas como Spotify, como Amazon, Apple todavía no ha dado ningún indicio, pero no me sorprendería que lo haga. Empiezan a sacar sus propios podcasts, empiezan a trabajar, a colaborar con productoras grandes, pequeñas, independientes, para sacar contenido propio. ¿Y a qué me refiero con exclusivo? Exclusividad. Muchos de estos podcasts que son originales terminan siendo exclusivos de esa plataforma. Es decir, que solamente lo puedes escuchar en Spotify o en otra. Otra plataforma que está haciendo mucho esto es Podimo, que es una plataforma exclusiva de podcasting, que tiene muchos podcasts originales y exclusivos, ¿no? Que ellos mismos han financiado, han producido y los tienen en su plataforma de manera privada. Pero también tenemos otra productora que tiene su propio contenido original como Podium, que son una plataforma española, pero que su podcast sí es de libre acceso, pero tienen muchos podcasts originales. Ellos han sacado grandes propuestas, sobre todo en ficción, los invito a escucharlas. Así que eso es por donde va a ir el mercado. Cada vez más las marcas van a buscar tener su propio contenido por el cual van a ser reconocidos y van a poder tener más alcance, mejores. ¿Por qué nos importa esto a nosotros como podcasters? Porque esos contenidos originales ellos principalmente los financian y los supervisan, pero no es que Spotify tenga gente haciendo podcast per se. Entonces, ellos te pueden, a ver, no quiero vender falsas esperanzas, pero es una posibilidad, porque existe la posibilidad, por más remota que pueda sonar, de que si tu podcast está muy bien hecho, es una gran propuesta, ellos puedan fijarse en ti y tú puedas venderles o trabajar con ellos de la mano para sacar un podcast original. Entonces, a ver, de nuevo, no quiero vender falsas esperanzas ni humo, pero es una posibilidad porque eso es lo que están haciendo. Entonces, ojo con eso. Tendencia número 2, aumento en la publicidad en los podcasts. Aquí tenemos dos ramas, la de la publicidad programática y la publicidad por auspicios. En la publicidad programática van a ser cada vez más las marcas que empiezan a invertir en este tipo de publicidad. ¿Qué es publicidad programática? Rápidamente es aquella publicidad que aparece de manera involuntaria, ¿no? Es decir, como lo que te aparece en YouTube, que es ese tipo de publicidad que es programática, está programada para que te aparezca, ¿no? Las marcas le dan plata a YouTube y YouTube decide según su algoritmo dónde pone esa publicidad. Entonces eso va a aumentar, van a haber cada vez más marcas dispuestas a invertir en eso, pero en podcast. ¿Qué plataformas tienen esto? Para eso ya tenemos un video donde te digo dónde monetizar tu podcast, así que te lo voy a dejar por aquí para no gastar tiempo de este video. Y ahora la publicidad por auspicios. Auspicios son cuando las marcas buscan a podcasters específicos y buscan pagarles para que promocionen sus marcas dentro de su espacio, ¿no? Dentro de su podcast. Definitivamente, esta es una manera mucho más rentable de ganar dinero con tu podcast. Sin embargo, tiene que ser un podcast muy bueno, muy centrado, con una audiencia muy fiel para que la marca realmente valore lo que tu podcast tiene para proponer. Pero la tendencia es que esto va a aumentar, así que atentos. Tendencia número 3, contenido transmedia. Cada vez vamos a ver más adaptaciones de cosas de películas, de series, a podcast y viceversa. Se ha visto de ambas cosas, ¿no? Que han habido podcasts que han saltado a la televisión y están saliendo nuevas series, pero también al revés. Series que han tenido una adaptación al podcast o incluso dentro de un mismo universo, como lo hicieron Marvel y lo está haciendo DC con Batman, que sacan nuevas series exclusivas solamente en podcast, ¿no? Nuevos episodios, nuevas cosas, solamente de podcast. Entonces eso se llama contenido transmedia, que empieza a estar en distintas plataformas. Y eso es una tendencia que se está dando y que se va a dar. Que no sorprenda, ya lo hemos visto, como les decía, ¿no? Tenemos podcast de Marvel, podcast de DC, y que otras marcas y otras grandes franquicias, ¿no? Empiecen a sacar sus podcasts. Así que ojo con eso. ¿Por qué es importante para nosotros como productores? Porque esto nos deja, y esto es algo que yo siempre les he dicho, el podcast es una herramienta, es un miembro más de una gran estrategia de contenidos. Así que no pensemos únicamente en el podcast, sino seamos transmedia dentro de lo que sea posible, ¿no? Ya sea tener YouTube, ya sea tener redes sociales, lo que sea, pensemos en macro y no nos quedemos centrados únicamente en el podcast, que si bien es una herramienta muy poderosa, también tiene que sostenerse en las demás. Tendencia número 4, aumento en la calidad de los podcasts. Cada vez más
más personas del rubro audiovisual que hacen video están pasando al mundo de los podcasts. ¿Y esto qué hace? Que se eleve la calidad técnica, pero también la calidad de contenido. Así que estemos muy atentos, y esto como nosotros como independientes nos importa, porque esto quiere decir que van a salir más opciones tecnológicas también y mucho más accesibles para poder tener un audio de calidad. No vamos a necesitar grandes inversiones tampoco. Entonces, estemos dispuestos a invertir medianamente lo que esté a nuestro alcance, pero sí invirtamos en nuestro proyecto para que pueda tener un gran alcance y que sea un contenido de calidad. Tendencia número 5. Branded podcast en aumento. Digo, ¿qué son branded podcasts? Branded podcasts son podcasts de marca, podcasts de empresa. Es decir, que la empresa misma hace su podcast para su audiencia. Esto es totalmente diferente a auspiciar un podcast, ¿no? Auspiciar un podcast es un podcast que hizo alguien, que la empresa paga para que se mencione. Pero este podcast ya son podcasts que las mismas empresas hacen. Yo hice un video hace un tiempo sobre por qué tu empresa debería tener un podcast. Así que les dejo por aquí, si es que ustedes son emprendedores, tienen una empresa o conocen a alguien que tiene su empresa y les gustaría a ustedes proponerles hacer un podcast. Ojo, que si su amigo tiene un emprendimiento y ustedes les quieren hacer su podcast, pueden ganar dinero también. Por eso se los menciono. Porque ahora las marcas también han visto en el podcast un contenido que conecta con su audiencia, y la probabilidad de conversión, es decir, de ganar dinero con esa audiencia, es mucho más alta. Y si a ustedes les gusta, lo que les gusta es hacer podcast, esto es una gran posibilidad para ustedes, para que ustedes puedan salir a ofrecer a amigos o a empresas grandes, si es que ya tienen la experiencia, este tipo de contenidos. Así que los branded podcasts están en aumento, y también por el mismo hecho de que un podcast es mucho más económico que, no sé, hacer un canal de YouTube, o que, claro, que grabar publicidad, etc. Así que ojo con todo eso. Tendencia número 6. Mejores soluciones para las analíticas. Esto es algo que en verdad espero que pase, me encantaría que pase, que mejoren las analíticas, porque como sabemos no están 100% homologadas. Es muy difícil comparar Spotify con Apple, compararlo con Google. Si bien nuestro hosting es un gran aliado, porque ahí es donde tenemos todo muy bien almacenado, de todas maneras es difícil, ¿no? Es difícil porque a veces, por ejemplo, Spotify no cuadra con lo que tu hosting te dice que realmente produciste, se escuchó, etc. Entonces, y las analíticas son clave, porque es clave si es que queremos monetizar nuestro podcast, ya sea con publicidad, o queremos ver qué resultados nos está dando, si es que somos una empresa, es clave tener las analíticas claras. Si no sabes mucho de analíticas, tengo un video sobre eso, así que te lo voy a dejar por aquí, donde vemos cuáles son las principales analíticas que debes conocer, y también cómo ver las analíticas de Spotify y de otras plataformas. Así que te dejo un videito por ahí, y eso te podría llevar a otros. Séptima y última tendencia, la profesionalización del sector. Esto está muy relacionado a lo que les dije en la tendencia 4, del aumento de la calidad, porque cada vez se empiezan a desarrollar puestos relacionados y exclusivamente para podcast, ¿no? Editores de podcast, se está viendo cada vez más diseñadores sonoros, empiezan a ver cada vez más estos puestos que son del audiovisual, sí, pero que se están pasando al mundo del podcasting, porque ven un nuevo reto, ven una nueva manera de crear contenidos y de transmitir sentimientos, expresar, comunicar cosas. Entonces cada vez se va a profesionalizar el sector. Así que si tú empiezas tu podcast quizás como hobby, pero te empiezas a dar cuenta que esto es lo que te gusta, que esto es a donde te quieres dedicar, no dejes de lado considerar profesionalizar tus habilidades, ¿no? De educarte, de buscar nuevas opciones para seguir mejorando en este rubro, porque en verdad es un sector que está empezando a crecer, que se está empezando a profesionalizar. Hay muchas marcas que ya tienen sus áreas de podcast, ¿no? Como te decía, Spotify, Apple, ya tienen gente trabajando en esto, que se dedica a esto profesionalmente. Así que es una gran oportunidad para ti. Bueno amigos, espero que les hayan servido estas 7 tendencias. Creo que me he pasado un poquito del tiempo, pero sí creo que vale la pena. Muy interesante estas tendencias, y es importante que busquemos la interacción con los oyentes. ¿Qué mejor forma de saber qué ofrecerle al público que aprovechar el feedback que el público nos da? Esto es una tendencia que se viene imponiendo, y en las redes sociales también hay que estrechar el vínculo audiencia-podcast o audiencia-redes sociales. Así vamos a poder conocer mejor a nuestros oyentes. También es interesante
que, además de recurrir a los comentarios que nos pueden dejar en las plataformas de este contenido, hay que darle una entidad propia al programa. Aunque sea un podcast corporativo, es importante que cuente con su identidad bien definida. Si se puede, una propia web, blog, redes sociales específicas. Cuantas más posibilidades existan de interacción, mucho mejor, claramente. No podemos estar en todos los sitios, esto no beneficia, pero sí, en líneas generales, es importante estar donde está mi audiencia. Podremos hacer comunicaciones de nuestro podcast a través de un newsletter, a través de las redes sociales, en un canal de YouTube o uniendo estas herramientas. Hay que decidir, pero sin duda es importante conocer a nuestro buyer persona. A estas alturas ya nadie duda que el podcast llegó para quedarse. Ya no es una moda pasajera, sino que es un tipo de contenido al que se le puede sacar mucho partido a nivel profesional y corporativo. La clave va a estar en seguir estas tendencias para adaptarse y cuidar el contenido. Y para poder hablar de esto, en nuestra entrevista del día tenemos hoy a la licenciada Jessica Bernardú, que es presidenta de Cadero, es radioaficionada, editora artística, productora de radio y de podcast, participó del Festival Argentino de Podcast, es creadora de la Academia de Podcaster, así que hoy vamos a exprimirla al máximo y hacerles muchas preguntas con respecto a este tema. Bienvenida, Jessica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, María Laura, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, y acá compartiendo la pasión del podcast, ¿no? Por supuesto. No podíamos no desarrollar este tipo de contenido que se junta mucho con el marketing digital y la comunicación transmedia. Obviamente, sabés que si de formato se trata, la estrella sigue siendo el podcast, así que bueno, la idea es compartir la tarde con vos. Me encanta tu programa, aprovecho para decírtelo. Muchas gracias. Estamos acá cerrando esta primera temporada y ya vamos a empezar a planificar la temporada que viene, así que seguramente vendremos con muchas más novedades. Y cómo las lógicas de nuevas temporadas tienen también justamente raíz en los podcasts, ¿no? En las series, los podcasts y los programas de radio ahora también, pensándose en términos de temporadas. Tal cual. Y pensando que nosotros arrancamos con este programa pensando que iban a ser 8 salidas, 8 sí. emisiones de verano y nos quedamos. Y llegamos hasta mayo. Y porque es un formato que es súper flexible, ¿no? Y el podcast también acompaña la lógica esta de que la gente escucha cuando quiere, ¿no? Cuando uno está en vivo. Y como tu programa es multiplataforma, también está disponible, valga la paradoja y la redundancia, en plataformas para que la gente lo vea o lo escuche cuando quieras. Así que es súper adaptada. Por supuesto. Te voy a hacer una pregunta. Hablando de podcast, yo creo que cualquiera puede hacer un podcast, pero ¿nos podrías dar algunos tips básicos para estas personas que todavía no se animan mucho a meterse en esta plataforma, como para tener en cuenta y evaluarlo en una estrategia de marketing digital? Buenísima la pregunta, Mari. Bueno, te cuento que muchas de las consultas que recibimos en la Academia Argentina de Podcaster tienen que ver con esto, con personas que se acercan al formato desde distintas profesiones y que quieren encontrar en este medio justamente una manera de contar sus conocimientos, sus experiencias. Para los amantes de la ficción también es un muy buen vehículo de narraciones sonoras. Entonces, depende de la búsqueda. Si bien cualquiera podría hacer un podcast, hay que tener muy en claro los procesos de preproducción, de producción y de postproducción como para ordenar ese contenido. Te escuchaba en el bloque anterior hablando de la planificación justamente de ese contenido que vamos a ir dosificando en diferentes episodios a lo largo de una temporada, y justamente ese trabajo, que es el más arduo para mi gusto, que es el de la preproducción, tiene que estar planificado previamente para poder sentarnos a grabar una vez que ya tenemos claro el formato.
pero cualquiera podría acercarse justamente al mundo del podcast, y hay muchos contenidos valiosos que no vendrían de la mano si no fuera de especialistas en temáticas específicas. Pienso en el mundo de la ciencia, de la salud, de la ingeniería, de las disciplinas por ahí artísticas también, que vienen a aportar muchísimo al archivo digital del mundo de los podcasts. Así que es súper amigable, no hay que tenerle miedo. Sí hay que tener presente la estructuración, digamos, de los contenidos, esta planificación previa en la etapa de preproducción, y bueno, una vez que se graba, a ver qué diseño sonoro le queremos también imprimir a ese contenido para que el editor pueda justamente hacer de ese contenido algo diferente, ¿no? También hay una puja por la creatividad en este momento, porque bueno, hay mucho contenido sobre información y nos diferenciamos básicamente con la creatividad. Claro, y importante que además debe estar alineado el audio branding del proyecto. Totalmente. En el caso de los podcasts brandeados es más fácil, o los podcasts corporativos también es más fácil, porque ya hay una línea, una estrategia, digamos, de marca en función de esto, entonces el formato se adapta dentro de esa estrategia, pero a veces sucede que tal vez es un hobbyista o es una persona, un docente, por ejemplo, que quiere compartir una temática en particular, y tal vez esa estrategia se desdibuja. Por eso es importante programar y pensar bien cuáles son los objetivos, para qué quiero hacer ese podcast, si es de divulgación, si es informativo, si es de entretenimiento, si es algo de gusto personal, porque también hay muchos hobbyistas en el mundo de los podcasts y está muy bien, pero son objetivos e intereses diferentes, ¿no? Sí, totalmente. Sí, claramente en base a eso además definiríamos la audiencia para la que estamos preparando este podcast. Bueno, ni hablar de la etapa previa que también compone la preproducción, que es la investigación de esas audiencias, ¿no? Una vez que pensé qué tema me interesa, me identifica, qué es lo que quiero abordar, qué objetivos me planteo, bueno, ¿quiénes serían mis oyentes ideales? Los tengo que ir a investigar, los tengo que buscar, los tengo que reponer, y después, una vez que uno ya armó ese contenido y lo puso en plataformas, medir si realmente hay una coincidencia entre lo que uno se imaginó, que a veces no sucede, y lo que realmente pasó, o nos podemos llevar una sorpresa también en las métricas, que es justamente un dato, un insumo que nos va a servir muchísimo a la hora de pensar la próxima producción, una segunda temporada, una tercera temporada. De esas métricas nosotros vamos bajando información que en producción se trabaja sobre ese dato, ¿no? Claramente. Sí, conozco varios casos de organizaciones sociales, ONGs, que trabajan el formato de podcast en distintas campañas para concientización de temas. ¿Vos creés que el podcast es una herramienta que podría bajar contenido en una pyme, por ejemplo? Porque a veces cuando hablamos de marca uno piensa en las grandes marcas. No, efectivamente no tiene que ver con el tamaño de la organización, sí tiene que ver con la estrategia de comunicación, el branding que tenga, sea pyme, micropyme, multinacional, emprendedor, aplica para todos. El podcast es un gran recurso educativo, y acá en la parte de formación quiero detenerme un momento, porque hay muchos podcasts orientados a, por ejemplo, temáticas de recursos humanos o mismo in company. Las pymes y algunas empresas también mucho más grandes tienen ya desarrollado dentro del formato podcast contenidos para sus colaboradores, para sus equipos, para la formación. Entonces vemos que hay muchísimas entradas diferentes, por eso decía que es importante tener claro el objetivo, para qué quiero hacer este podcast, porque es tan diverso y múltiple como las personas. Por eso también es tan interesante el proceso de producción, ¿no? Porque es como cada podcast es diferente, cada trabajo requiere distintas miradas, y también en lo interdisciplinario está la riqueza de la producción, ¿no? Y estos podcasts brandeados, ¿en qué cantidad de episodios, Bueno, hay una media. Programas Sí. manejan más o menos? Un promedio como para que la gente se vaya metiendo en el tema. Bueno, te escuchaba en el primer bloque que hacías una analogía con las plataformas de video por demanda, y justamente la lógica es la de la miniserie o la mini temporada y la temporada. Para una mini temporada estamos pensando en 6 episodios de mínima, como para tener un contenido mínimamente desarrollado. Y una temporada extensa sería entre 8 y 13 episodios, con lo cual una temporada tendría que tener un tema redondeado en esa cantidad de episodios, o en 6 o hasta 13.
Ese es el Claro. estándar de producción. Después, como todo, hay estrategias donde requieren por ahí tener más cantidad de temporadas divididas temáticamente, entonces tal vez hacen 6 episodios por temporada y llegan a 24 episodios de todas maneras, pero desagregado temáticamente por temporadas. Y otros que no, que tal vez hacen una temporada exploratoria, una compañía que quiere indagar sobre determinadas temáticas y dice, bueno, hago una sola de 8 o de 10 o hasta 13, insisto, no es tan esquemático, son, digamos, líneas de producción, y en base a eso miden y ven cuál fue el impacto de la comunicación en ese formato, ¿no? Y en base a eso toman otras decisiones. No se hace más temporadas, se hace una más, se hace otra diferente. Está bueno porque es muy diferente el trabajo dentro de lo que es el audio branding. Hay muchas posibilidades, decía, las tendencias siempre son formatos de no ficción en este caso, pero la ficción también está creciendo paralelamente a este tipo de contenidos. Y en cuanto a temáticas, te agrego así como un paréntesis, las tendencias son contenidos dedicados y orientados específicamente al público femenino. Se está tratando de trabajar más intensamente en lo que es, por lo menos en distintas producciones y productoras dentro de nuestro país y en el exterior, lo que es contenido para infancias, que hay ahí una linda búsqueda. Por lo tanto, digamos, no tenemos problema de adaptar este formato a las distintas temáticas y también un poco, bueno, cuidando cuáles son los intereses de esa compañía y las tendencias en sus consumos, ¿no? Claramente. Y en esto de temáticas de mujeres, podrá ser que tenga que ver con moda, con estética, claramente, funciona muy bien, complementa con otras redes sociales, además. Y público infantil, además, que es un rubro que plataformas como YouTube trabaja desde una versión Kids. Total. Instagram está planificando su versión Kids de la plataforma. Me encanta. Facebook hizo su Messenger Kids también. Esto alinea con el resto de las plataformas de contenido, así que para todos los que trabajen este rubro o este público específico, es un muy buen tipo de contenido para destacar y sobresalir antes de que se llene de competencia. Totalmente. Y también los micropodcasts, los contenidos más breves también son la estrella de esta temporada del 2022. Vos lo habías adelantado en enero, en el primer programa, si no me equivoco, en el segundo, como el snack video y los micropodcasts. Sigue la tendencia esa por una cuestión lógicamente de atención, de tiempos, bueno, la voracidad de las ciudades, de los polos urbanos hace que tengamos un poco de menos tiempo para eso. Un poco cómo son estos micropodcasts. Son breves desarrollos temáticos, breves episodios que duran hasta 10 minutos, no más. En general, el micropodcast siempre, por lo que hablamos con colegas y demás, tiene una tasa de escucha que si el contenido realmente está piola, está bueno, está bien producido, uno tiende a escucharlo. Pero bueno, los tiempos fueron bajando año tras año, de media hora, 25 minutos, 20 minutos, 15 minutos, y sigue el descenso de tiempo de escucha y de atención. Y el micropodcast lo que te da es por ahí un mayor volumen en cantidad de episodios y desarrollar esa misma temática que por ahí habíamos planteado en 30 minutos o en 20. Depende también qué tipo de contenidos, insisto, si es contenido educativo, contenido de formación o contenido teórico. Esos son otro tipo de formatos, pero para un contenido ligero, un micropodcast perfectamente se puede adaptar a la estrategia de la compañía. Y en general, entre 5 y 10 minutos es una duración aceptable como para desarrollar un contenido. Si no, ya nos tenemos que ir a TikTok o nos tenemos que ir a redes sociales a hacer cosas mucho más breves, pero en general, digamos, el micropodcast tiene esa lógica. Claro, pero podríamos tener tips, contenido exclusivo para clientes, campañas o contenido para empleados en estos de procesos de inducción que nos pueden ayudar en nuestro trabajo diario. Y también puede ser el podcast puede ser parte de una estrategia transmedia, ¿no? Cuando la compañía ya tiene trazado un plan de comunicación con este enfoque, bueno, es un formato que se adapta a todo, es todo terreno, a todas las posibilidades. En la previa, en el durante, en el post de esa campaña puede traccionar audiencias en función de los objetivos, así que es súper flexible en ese aspecto, ¿no? Por eso resulta interesante en esto de que lo tengan en cuenta, porque a lo mejor para una pyme o para un emprendedor, un profesional, uno parece como que estas cosas son muy complicadas, son muy caras, hay que invertir mucho.
Entonces es hora de derribar estos mitos. Sí, y además en la torta de distribución de lo que es inversión en comunicación, realmente los presupuestos para podcast son muy accesibles. No es algo que realmente tenga un valor imposible de alcanzar para una pyme o para un emprendedor, todo lo contrario. El punto está en qué voy a contar, ¿no? Ahí está el truco. Si va a ser un podcast más, bueno, se suma a la sobreinformación existente, o si realmente voy a tener un impacto mayor y voy a pensar toda la estrategia de difusión, desde que lo lanzo, en la preproducción, en el backstage, mostrando aspectos, digamos, de ese trabajo, pero realmente es interesante. ¿Y cuáles crees vos que son las 3 tendencias más fuertes para lo que va de este 2022? Bueno, un poco repasando lo que dijimos, los podcasts brandeados sin duda, ahora sí tomaron otro vuelo. Todos los años decíamos, bueno, este es el año del podcast brandeado y no sucedía. Bueno, efectivamente el 2022 está confirmando la tendencia. Los micropodcasts también siguen creciendo, así que me parece que se va a sostener durante todo este año y el año que viene seguro. Y hay que apostarle un poquito más por ahí en lo que es tendencias al contenido de ficción, que creo que ahí también hay una búsqueda de entretenimiento, de conocimientos, de conectar con otro tipo de contenidos que nos saque un poquito de la realidad en la que estamos inmersos. Así que yo le pondría una estrellita ahí también a los contenidos de ficción como tendencias para pensar que a veces pasa que algunas organizaciones, algunas pymes de determinados rubros por ahí más duros o más pesados o más ásperos, piensan, bueno, no necesito un podcast porque en realidad mi comunidad es técnica y es un perfil que no le va a sumar nada. Bueno, tal vez podemos pensar en esos casos, en contenidos de ficción, para conectar con esas audiencias desde otro lugar, ofreciendo un entretenimiento, un momento, una historia, un momento distinto de conexión con la marca. No hay que ser tan lineales en, no sé, fabrico sillas, hago un podcast de diseño y decoración. No, podría hablar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista de la ficción, donde la silla es una excusa para contar otra historia. Por eso digo, los podcasts de ficción también tienen mucho para aportar y eso también supone un equipo de trabajo diferente, ¿no? Totalmente, y esto se suma a lo que nosotros conocemos como marketing de contenidos, Total. en donde tenemos herramientas como el storytelling, en esto de cómo aprender a contar una historia. Este contenido que puede ser transmedia y lo puedo contar de diferentes maneras en todas las plataformas. Exacto. Así que es sumamente rico y versátil este tipo de contenido. Y económico también, porque a veces lo que decías vos, los presupuestos compiten con la inversión publicitaria en medios más tradicionales o en plataformas. Tal vez 3 players digitales son los que se llevan toda la distribución de la inversión publicitaria, y estos formatos orgánicos, o sea que los pueden incluso pensar desde cero, como un formato nativo, de hecho, tienen mucho y tienen mucho para dar a futuro, porque la métrica se sigue acumulando. Si uno deja esa temporada colgada durante años, como hacemos acá en la radio, eso sigue creciendo, no tiene fin, y depende cómo cada compañía tenga su estrategia de difusión, lo puede actualizar, lo puede recordar, lo puede volver a traer, así que es algo que no se detiene, no es efímero, claro, no es como la publicidad por ahí en un medio gráfico que al día siguiente tiré el diario y ya está. O sea, es algo que permanece. Podríamos pensar en contenido más evergreen, este contenido Exacto. Que no se vence, más institucional. Totalmente. Y esto no lo podríamos sostener en el tiempo, en la estrategia. Totalmente, por eso también hay una distinción. El podcast tiene como concepto, como criterio fundacional, que es un contenido atemporal, excepto los Daily News Podcast, que son los de actualización diaria, pero por eso también es una característica propia del formato que sean atemporales. Si yo ese mismo podcast lo escucho dentro de 5 años y más allá del contenido que tenga, va a ser algo normal para el consumo habitual. Si es un programa de radio por demanda y tengo todas referencias temporales, bueno, será un programa de radio para consumir por demanda, pero no un podcast, ¿no? Ok, claramente. ¿Y podría utilizar una estrategia de marketing de influencer a través de un podcast? Yo podría agarrar un youtuber, un influencer y ponerlo como figura de mi podcast. No es necesariamente que tengo que salir yo Exacto. A hacer un podcast. Bueno, eso que decís... No me gusta hablar, no me gusta la cámara, no quiero participar. Exactamente, tengo eso que locutores, decís... tengo
otros equipos que me pueden ayudar con la idea, no necesariamente tengo que salir yo a poner la cara. Bueno, eso que contás es sumamente interesante y siempre pasa en las primeras clases en la Academia Argentina de Podcaster cuando llegan dicen, bueno, yo soy tímida o soy tímido, me gustaría incursionar en el podcast pero no quiero aparecer en ningún lado. Bueno, primer mito abajo, no necesariamente el que piensa el desarrollo del podcast, el que lo produce tiene que ser la misma persona que desarrolla el contenido, está presente ahí, ¿no? Esta idea de podemos contratar un periodista, un locutor, una locutora, una actriz, un actor, un influencer, un celebrity, alguien que desarrolle o encarne ese contenido. Por eso digo, hay muchísimas posibilidades. Tenemos que salir un poco de la lógica del podcast conversacional de 2 o 3 amigos hablando, porque eso por ahí quedó ya como en la nostalgia o en el romanticismo del formato. Hay muchas formas diferentes de contar un contenido piola que trascienda, que quede alojado en la nube y que esté disponible para que las audiencias contacten cuando quieran, ¿no? Y que sean cada vez más lindos y suenen más bellos, porque también hay que decir, la calidad sonora define que un podcast es profesional también o no. A veces hay muy buenas ideas, pero suenan mal. A veces hay ideas que están más o menos, pero suenan bien, entonces estás en un intermedio. La idea siempre es trabajar la producción integral. Que sea una buena historia, que esté bien contado, que sea llevadero, que suene lindo, que esté disponible en todas las plataformas posibles, porque eso también hay que decirlo. Tener una estrategia de distribución es parte también del proceso de producción. Si voy a estar en una sola para concentrar mi audiencia ahí y nada más, o si voy a estar en un montón para que cada uno elija dónde y cuándo quiere escucharlo. Después volveremos a las métricas y veremos si realmente funcionó o no, o de qué manera. Pero bueno, podríamos estar horas, María Laura, hablando del podcast, porque como bien sabes, amamos este formato, así que cuando usted diga, yo me llamo a la pausa. No, contanos, hablaste de la Academia de Podcaster. Para aquellos que son estudiantes de periodismo, de comunicación o gente aficionada a la radio y a la radio online que quiere incursionar y profesionalizarse en este tema. Totalmente Contanos de qué se trata la Academia, para los que no conocen. Bueno, la Academia nació en el 2019, la Academia Argentina de Podcaster, y como principal objetivo tiene la divulgación del proceso de producción, ¿no? Esto que decías vos, bueno, un podcast, si vos conoces la estructura y las formas de funcionamiento, las lógicas internas, vas a ser un gran podcaster porque vas a poder jugar con los formatos, encontrar distintos matices. Bueno, la idea es que tengas un paquete de herramientas para que puedas lanzarte con tu propio podcast. Dentro de la Academia tenemos una formación intensiva que son 2 encuentros de 2 horas o uno de 4. El de 4 es el que más sale en general porque se llevan todo el paquete de herramientas, pero también grabamos un demo, con lo cual se escuchan también parte de ese proyecto, los que ya vienen con algo armado buenísimo, los que no lo desarrollan durante el taller. Y se llevan un demo también para quedarse pensando qué otras posibilidades tendrían para el día del arranque. Porque esto también pasa. Tengo una buena idea, pero no sé cómo va a sonar, no sé cómo sería. Bueno, en ese demo te llevas una demostración, valga la paradoja y la redundancia nuevamente, de lo que podría ser tu podcast. ¿Qué pasó en estos años? Bueno, 2 años de pandemia, todos los talleres se hicieron online, o sea, no fueron presenciales. Volvimos este año a la presencialidad, son con horarios y días por demanda, porque entendemos que justamente el problema que tiene la capacitación y la formación en este tipo de temáticas hoy en día son la poca disponibilidad de horarios que tenemos. Entonces, bueno, se coordina con cada alumno o cada alumna, no son grupos, son clases particulares con cada uno, para hacer un día y un horario en el que realmente tengan disponibilidad para estar atentos solo a este taller, ¿no? Así que bueno, en general la academia ya tiene más de
con la academia. Estamos encantados de haber participado de esta primer temporada, así que no se olviden que pueden seguirnos por las redes sociales en Mixel Comunicación y Marketing, o pueden contactar conmigo a través de las redes sociales en mlaurarusso.com. Vamos a estar en contacto, vamos a seguir trabajando en lo que tiene que ver con marketing digital, organización de ventas. Somos especialistas en redacción de contenido, en desarrollo web. Así que por nuevos proyectos es que vamos a poner en stand-by esta temporada para pensar nuevos contenidos para lo que vendrá. Muchas gracias, estamos en contacto y espero que hayan disfrutado el programa de hoy.